Bueno, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, muy conocida, que podemos inclusive ponerla en pantalla, nos provee de una historia muy especial de cómo un padre ama o debe amar a su hijo, ¿no? Porque se habla de la parábola, y lo decíamos durante la semana, del hijo pródigo, pero debería ser llamada, como alguna vez le he dicho, la parábola del amor del padre. Amén. ¿No? Y lo decíamos también durante la semana, la palabra pródigo en la Biblia no existe, ¿no? Sino, en todo caso, lo que la Biblia señala es que el hijo estaba perdido y fue hallado, ¿no? La palabra pródigo proviene del latín prodigus, que significa desechable, ¿no? Como diciendo pues que este hijo desechó los bienes que el padre le había entregado. Es decir, esta parábola es la parábola del hijo perdido que perdió todo, ¿no? Inclusive la dignidad, pues dice la Biblia de que deseaba, ¿no?, comer lo que comían los cerdos, pero no lograba satisfacerse. El punto es que cuando hablamos de pródigo, yo creo que podríamos tener hijos pródigos, padres pródigos, hermanos pródigos, abuelitos pródigos, una familia pródiga. Es decir, pródigo es sinónimo de aquello que prefiere andar por este mundo desperdiciando su vida y no volver sus ojos a Dios. El título de esta enseñanza es Orando por nuestros pródigos. 2. El 1 lo estoy dando en las células zonales. Así que, ¿por qué el hijo pródigo tomó la decisión que tomó? Su padre era maravilloso. Yo hubiera querido ser esa clase de padre. Hay 3 elementos que influyen mucho en la decisión del hijo y que creo que están siempre presentes en los jóvenes: su impaciencia, su egoísmo y su deseo de vivir la vida. Digan, su impaciencia. ¿Han visto jóvenes pacientes? Porque el mundo está muy rápido, muy speedy. ¿Sí o no? Todo es speedy. Dios te dice, espera. No nos gusta esperar, por eso, ojo, hagan su tiempo con Dios. Lo decíamos en esta semana, por la vida hay muchos hijos pródigos que han decidido apartarse de Dios por diferentes razones. Número 1, hay hijos que sienten que la iglesia, por ejemplo, no llena sus expectativas y sus necesidades espirituales, y por eso no vienen. 2, les afecta la hipocresía. Estamos diciendo qué causa que tengamos pródigos en casa. Les afecta la hipocresía de los padres, que una cosa son en la iglesia y otra cosa son en casa. Eso mata la fe de los hijos. Claro, ellos no dicen nada, ¿no? O sea, lo que no hemos sembrado no podemos cosechar. Otras razones por las que hijos pródigos han decidido apartarse de Dios es por padres ausentes, ¿no? Todo el día trabajando. Porque siempre habrá durante el día un momento para dedicarle a nuestros hijos. Siempre. Sino que nos levantamos muy temprano, nos acostamos muy tarde
y venimos cansados y queremos ver televisión, pero ese tiempo podríamos dedicarles a nuestros hijos. No son tan grandes como para no hacerlo. Si sus hijos son adolescentes, háganlo. Todavía no es muy tarde. Es el trauma de la separación, de los pleitos, de los divorcios. Claro, como un hijo se va a acercar a Dios viendo ese panorama, ¿no? Eso marca la vida de un niño, de un joven, de un adolescente. La presión de los amigos, eso es tremendo. Oh, no, ¿qué vas a ir a Dios? ¿Qué te da tu? ¿Por qué los jóvenes cristianos abandonan su fe? 4 razones. Primera, número 1. Porque tienen preguntas y respuestas. Claro, nunca escucharon realmente algo que pudiera persuadirlos de que estaban en un error. Segunda razón. Para ellos la fe no funciona. Están desilusionados de Dios, de la iglesia, de sus amigos cristianos. Sus amigos cristianos entre comillas, que no eran tan cristianos. 3. Otras cosas son mucho más importantes que su fe. Sus estudios, sus placeres, sus ambiciones materiales, lo que voy a hacer de acá a 5 años. 4. Nunca tuvieron una fe personal. Nunca. Pareciera que la tuvieron. Por nuestros pródigos. Filipenses 4, del 6 al 7, nos dice que la única cosa que un padre puede hacer por un hijo que se ha apartado de Dios es orar. Dios nos llama, padres, a orar por nuestros hijos pródigos, a pararnos entre, porque eso significa orar, interceder, a pararse entre Dios y aquel por quien estamos orando, a ser vallado, a ponerse en la brecha, en eso que está resquebrajado, y orar. La pregunta es, padres, ¿cómo orar por nuestros pródigos? Buena pregunta. ¿Cuántos quieren saber la respuesta? Primero, debe de, ahí va, pararse sobre la palabra. O sea, lo que Dios honra es su palabra. 2. ¿Cómo orar por nuestros pródigos? El problema es que oramos y seguimos orando y seguimos orando y seguimos orando, y luego ¿qué pasa? Cuando no pasa nada y cuando las cosas empeoran, ¿qué sucede? Comienza el desánimo. El desánimo provocado ¿por qué? Por el temor. 3. ¿Cómo orar por nuestros pródigos? Renuncie. Ahí está el problema. ¿Qué sucede algunas veces? Cuando estéis orando, dice, perdonad. Hay gente que ora, pero no perdona. Por gusto ora. 4. Determine la sangre de Cristo sobre el hijo pródigo. No una sangre derramada solamente, sino una sangre aplicada. Ojo, Dios hace una diferencia entre sus hijos y los que no son. 5, son claves, escuchen. Busque un compañero de oración a favor del hijo pródigo. Acá tenemos la ventaja de que oramos por nuestros hijos, unos por otros. Tenemos un ministerio de intercesión que ora todos los días por nosotros, por nuestros hijos. Pero hay gente que no tiene eso. Es muy importante. Dios le ha dado a la iglesia la capacidad de sostenerse uno a otro. Necesita decirle, oye, mi hijo está en problemas, ora por mí, intercede por mí, ayuna por mi hijo. 6,
Espíritu Santo. Dice que el ayuno que Dios ha escogido es soltar ligaduras de impiedad. Y séptimo, alabe a Dios antes de ver la respuesta. Amén. Alábalo, tiene que estar alábalo. Antes de, no después de. Alábalo. Porque eso quiere decir que tienes una fe sólida. ¿Quién tiene más fe? ¿El que lo alaba antes o el que lo alaba después? El que lo alaba antes. Usted lo alaba pensando en que ya. Amén. Termino diciendo 4 perlas. Hay muchas más. Sus hijos volverán a la tierra del enemigo. Volverán de la tierra del enemigo. Amén. Repita conmigo. Mis hijos volverán de la tierra. Y los hijos volverán a su propia tierra. 2. Sus hijos serán redimidos por Dios. Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo, dice Isaías 49:25, será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Isaías 54:13. Sus hijos aprenderán el estilo de vida que Dios les propone. Isaías 54:13, que dice, lean conmigo. Cuarto, sus hijos tarde o temprano serán librados. Amén. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Amén.